Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y venimos en esta hora, con esta meditación, negar o ignorar a nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vamos a leer en Marcos, capítulo 6, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Vamos a leer y vamos a ver la razón, el motivo, la circunstancia por la cual Jesús es ignorado. Jesús no es creído como el Hijo de Dios, y también podemos darnos cuenta la falta de fe que hay en todas aquellas personas que no creen en Jesús. Entonces, por esa razón, como dije, vamos a leer aquí para darnos cuenta el motivo, la situación, las circunstancias, lo que le dicen a Jesús cuando la persona no cree en Él. Cuando la persona niega que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús resucitó, que Jesús está ahora a la diestra de nuestro Padre Celestial y que intercede por nosotros. Entonces, debido pues a eso es lo que prácticamente nos está enseñando estos versículos. Dice así la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Dice en el 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor y enseñando. Dice en la otra versión, de allí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaban. Cuando llegó el sábado, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados, ¿de dónde de dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de aquella gente que no creyera en Él. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, papito lindo, por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros.
Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, que seas tú a través del poder del Espíritu Santo guiándome, Señor, para poder hablar las cosas que correspondan, de acuerdo, Señor, a la interpretación bíblica, o de acuerdo, Señor, a lo que tu mensaje enseña. Así que en esta hora me deposito en el hueco de tu mano y sé tú tomando el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Así también, Señor, te ruego por cada una de nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestras madres, al igual, Señor, que por cada uno de nuestros hermanos en carne, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, Señor, nuestros tíos, primos, sobrinos, parientes, Señor, cuñados y suegros, donde quiera que se encuentren, sé tú, papá, poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre todos y cada uno de aquellos enfermos y sacándolos y ayudándolos a salir adelante en cualquier situación o circunstancia en la cual se encuentren. Así también, Padre, pongo en tus manos la vida de esta persona, Bernardo Carranza, Señor. Por su incredulidad lo pongo en tus manos para que seas tú el que por favor obres en su vida y que te conozca a ti, que ya no se burle del Evangelio, que ya no se burle de tu palabra, que ya no me critique, Señor, diciendo que soy un farsante, un mentiroso, un mantenido, Señor, que soy un engañador. Sé tú hablándole a su mente y a su corazón, presentándotele, y que sepa, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios que salva, y que tú no viniste al mundo a condenar a nadie, sino a salvarlo, y el que se condena es por su propia incredulidad. Así que en el hueco de tu mano lo deposito juntamente con su familia, para que puedan llegar al arrepentimiento y también ser salvos, Señor, a Bernardo Carranza. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de desarrollar este tema de la incredulidad o de la ignorancia que puede haber hacia nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad, muchas personas hoy en día pues se burlan del Evangelio. Muchas personas hoy en día no creen en Jesús. Muchas personas hoy en día ignoran la palabra, ignoran el Evangelio, ignoran a nuestro Señor Jesucristo, y lo que no saben es que están ignorando su propia salvación. Por eso Jesús, porque vemos los cuestionamientos que le hicieron a Jesús aquí en estos versículos. Por ejemplo, cuando dice en el 1, ¿verdad?, que Jesús dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. En la otra versión dice, de allí salió Jesús fuera y se fue a Nazaret, que era su propia tierra, su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaban. O sea, que Jesús en el capítulo 5 venía de sanar, de sacar los demonios de un endemoniado, una legión de demonios que fueron a parar a unos cerdos, porque ahí pidieron los demonios estar, y los cerdos pues fueron al despeñadero, se ahogaron en el mar, y le pidieron a Jesús que se alejara de ahí. Luego encontramos que un fariseo, ¿verdad?, una persona prominente, le pedía a Jesús que fuera a salvar a su hija porque estaba por morir, y en el camino pues también se desarrolla el milagro que se le da a esta mujer que por 12 años había estado sangrando, por 12 años había gastado todo lo que tenía, había buscado médicos, y dice que no le pudieron ayudar, sino que más enferma se encontraba, y hasta que vio a Jesús y dijo en su mente y en su corazón, si tan solo tocara su borde de su ropa, yo quedaría sana. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Ella con su fe, con eso de pensar y decir que aquí está mi salvación, aquí está mi sanidad, entonces ella se hizo espacio y tocó el borde de Jesús, y a lo cual Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Bueno, en fin, estas son las cosas que encontramos en el capítulo anterior. Entonces, después de haber hecho todas estas cosas, es que Jesús sale pues a su tierra, a la tierra de Nazaret, donde él había nacido, donde él había crecido, en donde él vivió. Y también dice que cuando Jesús salió de ese lugar, pues salió siendo una persona normal y corriente, como el carpintero, como la gente lo conocía. Entonces, por eso pues ahora, cuando él regresa, va con sus discípulos, ya él en su ministerio había comenzado a desarrollar su ministerio, y quizás pensó, este pensamiento mío, bueno, si yo estoy haciendo milagros con gente que no conozco, con gente que no es del pueblo donde yo crecí, entonces, ¿por qué
¿Por qué le voy a negar la oportunidad a mi familia? ¿Por qué le voy a negar la oportunidad a mi pueblo? ¿Por qué le voy a negar la oportunidad de salvación, de sanidad, de sacarlos del sufrimiento a aquellos que son mis paisanos, aquellos que son mis compatriotas, aquellos que han vivido conmigo en el mismo pueblo? Entonces me imagino pues que Jesús, pensando eso, dijo: voy a ir y me voy a presentar como lo que ahora soy. Entonces, pero ¿cuál es la sorpresa que Jesús se lleva cuando llega a Nazaret, cuando llega a su propio pueblo, cuando llega a su vecindario, cuando llega donde su familia, porque sus hermanos tampoco creían en él? Entonces dice, cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. O sea, Jesús aquí prácticamente está diciendo que llegó a la sinagoga, pero después vemos que Jesús ya no predica en una sinagoga, sino que Jesús predica al aire libre en donde sea posible. Entonces, pero aquí dice que llegó a la sinagoga y comenzó a enseñar. Luego dice, los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados. Y aquí vienen los cuestionamientos que hicieron por causa de su incredulidad, por causa de ignorar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Y comienza diciendo, ¿verdad?, ¿de dónde ha sacado tanto conocimiento? O sea, recordemos, ya lo vamos a ver, pero Jesús, vamos a decirlo así, vivió entre la gente, era una persona, por decirlo así, normal, o era una persona común y corriente. Si lo vemos bajo ese aspecto, bajo ese punto de vista, entonces él no había hecho nada para que la gente se admirara de él. Él no había dicho nada para que la gente supiera lo que él era, sino que él, comenzando a enseñar, agarrando las escrituras y tratándola de explicar a los que estaban ahí, entonces ahora dicen, ¿de dónde aprendió tantas cosas? La primera pregunta, ¿de dónde ha sacado sabiduría? ¿De dónde ha sacado entendimiento? ¿Quién le ha dado o a quién le ha enseñado? Porque la verdad del caso es que, bueno, en lo secular, pues es así, ¿verdad? Que la persona tiene que prepararse, ir a una universidad, comenzando desde la escuela, llegar a la universidad, dedicándose a sacar una carrera hasta finalizarla y le traen un título. Entonces, cuando esa persona sale de la universidad, todo el mundo dice, no, es que este es cosa seria, este es sabio, este sabe, este entiende, pues, o sea, la gente muchas veces está siguiendo el proceso de aquellas personas que viven en una colonia, en una comunidad o en un pueblo y lo ven todos los días salir, ¿verdad? No, es que está yendo a preparar la universidad. Ahora esto se pregunta, ¿de dónde aprendió tantas cosas? ¿Acaso, bueno, podrían decir en ese momento las personas que estudiaban la ley, ¿verdad? ¿De dónde él ha sacado estos conceptos teológicos? ¿De dónde él ha sacado? ¿De dónde se ha preparado? Si él no tenía dinero, aquí no hay universidad cerca, aquí no hay... hoy en este caso, ¿verdad? No hay colegios de teología. ¿Cómo es posible de que nos esté hablando de estas cosas si es, como dice más adelante, si es un carpintero? Por eso, ¿de dónde aprendió tantas cosas? ¿Cómo hizo para ir a estudiar? ¿Cómo hizo para ir? Claro, cuando la gente ignora, cuando la gente no cree, pues cualquier persona hoy en día, ¿verdad? Ay, este viejo y fulano, y quién es. Si yo lo conozco, si andaba recogiendo basura, de ahí comía, era un borracho, era un pendenciero, era alguien así. Entonces, y hoy me viene con esta historia del evangelio. Bueno, como repito, a veces el enemigo va a tomar gente para que cuestione lo que aún estamos haciendo hoy en día, porque el problema es que hay muchas personas que quieren poner la mirada o la fe en el hombre. Pero en este caso, el Señor nos manda que tengamos fe y pongamos la mirada ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro único Dios Salvador. Entonces, ahora dice, ¿de dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿Cómo ha hecho? ¿Qué libros leyó? ¿A qué instituto fue? ¿A qué universidad estuvo yendo? Entonces, como repito, las personas toman en cuenta la sabiduría humana, la sabiduría del hombre, que es aprendida en las universidades, en los colegios y a través del estudio. Bueno, no estoy diciendo de que la Biblia también es un conocimiento que tenemos que tenerlo al leerla,
Porque si bien es cierto, secularmente hay que prepararnos para poder recibir un título de algo y decir, ¿verdad? Y ponerlo en la pared y decirlo, ahora soy ingeniero, soy licenciado, soy doctor, soy experto en mecánica, experto en todo. Pero a veces en el conocimiento de la palabra de Dios también el hombre, por muy sabio que sea, por muy preparado que esté, pero en la palabra sigue siendo ignorante. Es ahí donde el Señor escoge a personas como yo, a personas sin conocimientos, sin entrenamiento alguno, sin sabiduría, sin nada, pues, sin riquezas, sino que siendo, como dice la gente, va un pobre burro de carga, un pobre que la gente tiene muchas veces, habla despectivamente de uno. Entonces, pues personas como mí, que un día anduve en el alcoholismo, en fornicación, en adulterio, robando y todo lo demás. Entonces, a esas personas, cuando se rinden a los pies de Cristo, es que el Señor viene y trae y los pone al frente de su palabra para que aprendan, y Él los está utilizando para llevar el mensaje de la salvación. Por eso es que hay personas que cuando ven personas que otras personas predican y no tienen un buen apellido, no tienen ni siquiera un buen nombre, no viven en una buena ciudad, no tienen casas, no tienen material, no tienen carros, ni terrenos, entonces dicen, no, este es un pobre diablo. Así nos catalogan. Entonces, por esa razón es que muchos pues se burlan de nosotros, se burlan del Evangelio. Y yo le decía a alguien, a esta persona por la que he orado, le digo yo, mira, tú no estás peleando en contra mí. Tú estás peleando en contra de mi Cristo, porque Él es el que te ha dado la vida, Él te ha dado la familia, Él te ha dado tu trabajo, Él te ha dado todo lo que tengas. Entonces, ¿por qué peleas? ¿Por qué estás criticando? ¿Por qué decís que Jesús es un fantasma? Bueno, así dijeron también los discípulos, ¿verdad? Pero cuando Pedro estaba ya para ahogarse, ¿qué le dijo? Señor, sálvame. Entonces, así muchas veces va a pasar con aquellas personas que ahora se burlan del Señor, que ahora se burlan del Evangelio, que ahora no quieren creer de que Jesús es el Salvador del mundo. Es más, lo niegan como el Hijo de Dios. Entonces, todas esas personas un día se van a lamentar porque el Señor los va a mandar donde ellos no quieren ir. Ahora bien, dice, ¿de dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? O sea, la gente estaba admirada de ver lo que Jesús hablaba, lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque nunca lo reconocieron como el Hijo de Dios. Nunca lo reconocieron como el Salvador del mundo. Nunca supieron o no entendieron de que Jesús había traído el reino de Dios a la tierra para que el hombre fuera reconciliado a través de él, como hemos sido reconciliados muchos hoy en día, que por el sacrificio de Cristo, que por su derramamiento de sangre. Entonces Él nos ha reconciliado con el Padre y nos ha hecho ahora hijos de Dios. Entonces por eso dice la última pregunta, ¿verdad? Primera pregunta en el versículo 2, ¿de dónde ha sacado tanto conocimiento? No, ¿de dónde aprendió tantas cosas? ¿Acaso se preparó? ¿Acaso fue a la universidad? ¿Acaso fue a la escuela? ¿Verdad? O también en la otra pregunta, ¿de dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿Qué hizo para tener tanto conocimiento? O vamos a decirlo, ¿verdad? ¿A quién le robó el libro para aprender eso? O porque no tenía quizás para comprarlo, porque si bien es cierto, él trabajó para su familia, para sus hermanos, en la carpintería, pero, y sabe una cosa, bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿de dónde saca él poder para hacer los milagros que hace? Entonces, lo que no entienden es que Jesús tiene poder para cambiar nuestra vida, para construir una vida nueva en nosotros, para darnos una nueva oportunidad, para darnos un nuevo comienzo. Porque cuando venimos a los pies de Cristo, cuando nos bautizamos y confesamos de que Jesús es nuestro único Salvador personal, sabe, en ese momento el Señor nos está dando una nueva oportunidad de vida, un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado que en el pecado vamos para destrucción, y en ese momento del bautismo nosotros estamos rechazando el mundo, renunciando a él, renunciando al pecado, convirtiéndonos en nuevas criaturas. ¿Para qué? Para que el Señor
nos comience a moldear a través de su palabra, a través de la palabra y de la guía del poder del Espíritu Santo, para ser nuevas personas. Eso es lo que el mundo no entiende, ¿verdad? ¿Por qué un borracho? ¿Por qué un criminal? ¿Por qué un expresidiario? ¿Por qué una persona que siempre anduvo haciendo el mal ahora está predicando la palabra? Porque hay muchos predicadores en el mundo que sus testimonios son esos, cuando dicen: yo andaba fuera de la ley, yo anduve en el mundo viviendo y haciendo lo que yo quería, pero el Señor tuvo misericordia de mi vida y ahora me ha dado la oportunidad de ser su hijo, para que yo lleve el mensaje, para que yo testifique de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y por eso puedo decir: yo también soy un milagro andante. En 4 ocasiones me quisieron asesinar. El Señor, ya siendo pastor, y el Señor cegó los ojos de aquellos que me andaban buscando para quitarme la vida. Una vez caí en un pozo, prácticamente caí muerto, y de ahí el Señor me levantó, me sacaron, y al llegar arriba resucité. Tuve un accidente en el cual quedé tendido, me acabé una ambulancia que valía $60,000 en esa oportunidad, porque fue allá por los 70, 80. Entonces me acabé esa ambulancia y yo quedé tendido, y la gente que me vio, dicen, yo no recuerdo, pero dijeron que habían puesto candela a mi alrededor porque ya estaba muerto. Pero de ahí también el Señor me levantó, siendo yo un inconverso, siendo una persona sin el conocimiento, o ignorando, más bien dicho, el poder de Dios, el Evangelio, ignorando la palabra, no importándome nada la palabra ni Jesús, sino que el Señor, pues como dije, prácticamente trató conmigo para que yo pudiera creer en Él. Porque mi familia me decía: hijo, ¿cuándo te vas a convertir al Evangelio? Mi mamá oraba por mí, y mis hermanos todos, pues religiosamente estaban en una religión, y ellos querían que yo llegara, pero yo renuncié. Yo no quería saber nada del Señor. Entonces, por mí, la experiencia muchas veces de burlarme del predicador, de burlarme de los hermanos, y yo también les decía que eran sin oficios, como me dice a mí esta persona, que busque qué hacer. Bueno, es que todo se paga en la vida, ¿verdad? Por eso yo estoy orando por él, para que el Señor hable con él, lo haga sentir. Ya le dije: mira, no te sigas burlando del Evangelio, porque te va a pegar una arrastrada del Señor y vas a estar llorando. Entonces ahí el Señor te va a agarrar, te va a contemplar y te va a perdonar, porque eso es lo que hace el Señor. El Señor nos perdona después de habernos burlado de aquellos que predican la palabra. El Señor nos perdona después de haberlo ignorado a Él. Entonces, aquí, tu pueblo, la gente que Él conocía, estaban diciendo: ¿y de dónde ha sacado este poder para hacer los milagros que hace? O sea, lo que no entendemos es que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial fue que lo envió. O sea, eso es lo que no entendemos, que nuestro Padre Celestial, teniendo misericordia, teniendo amor, teniendo bondad para nosotros, ¿qué hizo? Mandar a su Hijo que viniera a morir a la cruz del Calvario. Eso es lo que no entendemos, y eso es lo que el diablo muchas veces hace, y ciega la mente, ciega los ojos, ciega el corazón del hombre que ignora a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, mire, ya en el 3, ¿verdad? ¿Acaso, dice, no es este el carpintero? ¿Sabe? Este no era para darle realce, ¿verdad? No, era para criticarlo. Si este era el carpintero, si este era el borracho, este era el recoge basuras, el recoge chencas, el que comía cuando había, y que estaba moribundo cuando vino a los pies de Cristo, y mira ahora las grandezas que habla. Claro, mire, hay un detalle bien importante. Todos los que hemos llegado a los pies de Cristo hemos andado por el mundo haciendo y deshaciendo lo que mejor nos parecía, y también haciendo cosas inadecuadas, de las cuales hoy muchos nos avergonzamos de haber hecho lo que hicimos. ¿Por qué? Porque en nuestra ignorancia, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestra juventud, que nos creíamos, como decía alguien por ahí, la mamá de Tarzán. Entonces no nos importaba que nos hablaran de Cristo, no nos importaba que nos enseñaran la Biblia. A mí varias veces me enseñaron la Biblia. Cuando yo abría la Biblia, un solo manchón negro veía, no podía leer ni una de las palabras. Claro, ahora entiendo que el diablo cegaba mi mente, mi boca, mi corazón y mi vista para que yo no entendiera y viera la palabra. Por eso la importancia de que cuando usted y yo nos vamos a poner a leer la Biblia, ¿sabe qué?
tenemos que abrir nuestro corazón primero y decirle al Señor que Él es nuestro Salvador personal, porque la gente carnal, la gente normal, la gente que dice que pertenece a una religión y que vive en el mundo y que hace lo que quiere, no puede entender la palabra, no puede entender el mensaje de la salvación, no puede hasta que esta persona se arrepienta, hasta que esta persona de verdad busque el conocimiento de Dios a través de su palabra. Hasta entonces el hombre va a aprender de la palabra. Entonces dice, no es este el carpintero, no es este el que andaba haciendo muebles, el que andaba haciendo puertas, el que andaba haciendo cosas para la construcción de las casas. Recuérdese que en aquel entonces, en mucho tiempo atrás, las casas se construían a través de madera. Entonces, ahora podríamos decir, por eso decía, es que Jesús es un constructor, nuestro Padre es constructor, es hacedor. ¿Hacedor de qué? Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús no agarró otro oficio, sino que se hizo carpintero? Bueno, recordemos que su padre no biológico, que era José, era carpintero, y él aprendió la carpintería y con eso posiblemente él ayudó a salir adelante a su familia. ¿Por qué razón? Porque más adelante dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? O sea, ¿sabe? Primero se estaban burlando del oficio, de la profesión de Jesús. ¿Por qué? Porque como nunca lo vieron como un profeta, nunca lo vieron como el Hijo de Dios, nunca lo vieron como el Salvador, entonces decían, no hombre, este carpintero, ¿qué nos va a enseñar? Por eso la duda, ¿de dónde ha sacado tanto conocimiento? ¿De dónde ha sacado estas cosas? ¿De qué manera? Porque Él hace los milagros. Si es una persona, por decirlo así, por eso decía, que Jesús estaba entre ellos como una persona común y corriente, nada extraordinario. Pero cuando Él inicia su ministerio, cuando Él comienza a cumplir la obra o el mandato que le dio nuestro Padre Celestial, entonces ahí la gente puso el grito en el cielo y comenzó a preguntarse, ¿y este quién es? O sea, ¿cómo es posible? Si este es un carpintero, lo único que sabe hacer es manejar el serrucho, la garlopa o el cepillo y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo nos va a enseñar si nosotros no somos madera para que Él nos quiera moldear? Eso es lo que ellos pensaron. Entonces, por eso dice. Y luego dice, el Hijo de María sabe. Recordemos que los judíos, cuando María salió embarazada, y aún el mismo José la quiso dejar secretamente porque creía de que María había sido embarazada de otro hombre cuando ella ya estaba comprometida con José. Entonces, hoy, en este tiempo aún, para los judíos, Jesús sigue siendo un bastardo, un hijo bastardo, y por eso es que a Él no lo reconocen como de la familia, sino que lo ven como cualquier cosa, como un hijo no deseado. Así lo pueden ver ellos. Pero por eso cuando dicen de María no se está refiriendo a que la María, la gran mujer, la bondadosa, la amorosa. No están viendo eso de María, sino que están diciendo, no es esta la que tuvo, María es la mamá, aquella que se fue 6 meses y después vino embarazada. Ese es el detalle. Por eso le digo, hay que entender muchas veces lo que la palabra nos quiere decir. Por eso dice, o sea, que tanto lo de carpintero como el hijo de María y aún lo de sus hermanos como Santiago, José, Judas, Simón, y todavía dice, y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo. O sea, un pueblo sin renombre, un lugar, por ejemplo, vamos a hablar de El Salvador. Hay lugares en donde vivir ahí es un pecado. Bueno, es un pecado primeramente por la delincuencia, segundo, porque muchas veces las autoridades, porque una persona viva en un determinado sector o lugar peligroso de nuestro país del Salvador, es considerado también una persona despreciable, una persona criminal, una persona que no tiene derecho a nada. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país y lo que está pasando también hoy aquí en la palabra con Jesús. ¿Por qué? Porque Nazaret, por eso dijo alguien más dijo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? O sea, como quien dice, ¿y ese pueblito qué tiene? No tiene nada. Es como decir, ¿verdad? No, hombre, si en esa colonia solo personas fuera de la ley viven. Y ahí qué bueno se va a encontrar si todos son una podredumbre. Eso es lo que se decía anteriormente de las colonias que estaban llenas de problemas criminales.
en donde las familias ahí estaban saliendo de estos lugares por amenazas o por cualquier otra situación. Entonces, así también están diciendo ahora aquí. No, que eran, entonces, bueno, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Como quien dice, qué bueno podrá salir de esa familia, qué bueno podrá hacer Jesús siendo un carpintero, qué buen hijo podrá ser de María si María concibió no de José, sino a saber de quién, porque no creyeron que la obra era del Espíritu Santo y que era el plan perfecto de nuestro Padre Celestial. Por eso digo, mire cómo se condenan las personas cuando niegan a Jesús, mire cómo se condenan las personas cuando son incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque dice, del capítulo 4 en adelante, dice, y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. ¿Sabe? Voy a contar una anécdota, una historia que me pasó a mí. Resulta que yo estaba sirviendo en un ministerio y allí pues había una persona, ¿verdad?, encargada del ministerio. Y cuando yo ya salí de pastor, bueno, yo seguí sirviendo en ese ministerio antes y después de ser pastor. Entonces, bueno, quise poner en práctica lo que había aprendido de la palabra y mejorar, por decirlo así, algunas clases que tenían que darse a los niños. Y resulta que eso me llevó a tener un conflicto, tanto con la persona encargada del ministerio como con las personas que a ella la rodeaban y que formaban parte de un grupo de élite, ¿verdad? Por ahí. Y llegaron un día y me sentaron y comenzaron a cuestionarme, ¿sabe? Ahí, los que llegaron a cuestionarme, uno era fornicario, porque era casado, o adúltero, más bien dicho, era casado y estaba con otra mujer. El otro, igual, era casado, pero también era alguien, ¿verdad?, que anda de flor en flor. Entonces a él le gustaba andar manoseando a las jóvenes y la verdad que se corrían los rumores de que él andaba con varias jóvenes ahí. Y es cierto, una vez yo lo vi, que se metió en el carro con ella, en una camioneta, ya al de finalizar el culto, y igual, bueno, y otra persona, pues prepotente, ¿verdad?, que arrogante y todo lo demás. Y el otro, que también era servidor de la iglesia, no hombre, si ese tipo andaba haciendo de él ahí con la muchacha, más que había un colegio y él tenía la oportunidad de dar clases ahí, no hombre, si él era el ruiseñor de todo eso. Bueno, esas fueron las personas que me fueron a sentar. Ahora, la señora, no, ¿verdad? O sea, la persona encargada del ministerio, no, una mujer honesta y todo. Pero el único problema de ella conmigo era que por qué yo estaba tomando iniciativa para poder, bueno, yo tenía un grupo al cual le daba, lo orientaba, más bien dicho, a las clases, y ese fue todo mi problema. Y comenzaron a cuestionarme, a sentarme, y yo quién era, y a tal grado que como yo era pastor, pero que porque no me decían pastor, decía que yo me enojaba, porque no tenía iglesia, no me podían decir pastor. Bueno, tantas cosas que me dijeron, que ahora cuando veo todos los cuestionamientos que le hicieron a Jesús, que aún, por eso dice esta palabra, no dice, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo. O sea, menos muchas veces cuando ha salido de pastor alguien en su propia iglesia, en su propio ministerio, en la propia familia, con sus propios amigos o hermanos, lo siguen viendo como cualquier cosa. No hay una comprensión en cuanto al conocimiento espiritual. Entonces, por eso dice, menos dice en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Bueno, el propósito es que Jesús mismo se sorprende de su incredulidad, de su poca fe, y por eso dice, hizo unos pocos milagros. O sea,
quizás, ¿verdad? Cuando iba ya pasando, te voy a poner las manos a vos, vaya, porque quizás estaban enfermos o por algo, pero fueron contados los que recibieron la sanidad, fueron los contados los que recibieron el milagro, fueron contados aquellos que pudieron abrir su corazón y creyeron en Jesús. Fueron contados. Quizás unos 4, unos 5, qué sé yo, ahí no dice el número, pero unos pocos dice, o sea, que fueron pocos los que estuvieron atentos y creyeron en el mensaje de Jesús, pero los demás se burlaron, los demás fueron incrédulos. Ahora entendamos esto. ¿Cuál es el propósito? Que Jesús quiere que todos tengamos fe para que Él nos ayude. Jesús quiere que todos creamos en Él para que Él nos salve. Jesús quiere que todos vayamos a Él y lo veamos como Él es, lo veamos como el Hijo de Dios, lo veamos como el Redentor del mundo, el que vino a morir por toda la humanidad, porque Jesús no vino a morir para condenar al mundo, Él vino a morir para salvar al mundo. Pero el mundo se está condenando y se va a seguir condenando por su incredulidad, por su ignorancia, por ignorar el Evangelio, por ignorar incluso pues a las personas que predican, por ignorar al predicador cuando está hablando del Evangelio, cuando está hablando de la salvación del hombre. Por eso el infierno va a estar lleno, ¿sabe qué? De personas sabias, de aquellas personas que tienen pues no uno, sino que un montón de títulos, ¿verdad? Hasta de máster, yo digo másterengo, ¿verdad? Tienen doctorado, PH, máster y todo lo demás. Entonces, esas personas, por su alta capacidad, por su alto intelectual, que ven al mundo como algo importante para ellos, pero no importante para vivir como Cristo nos manda. Entonces, estas personas te van a dar cuenta, porque el rico, así como los ricos también, los ricos, todos aquellos que ahora pues han trabajado por el Evangelio para hacerte ricos, han trabajado o han puesto al Evangelio enfrente para poder llenarte de riqueza, también ellos van a estar en ese lugar si no se arrepienten. ¿Sabe? Porque lamentablemente esta persona me decía, es que ustedes son unos grandes vividores, estafadores. ¿Por qué? Me dijo, porque engañan a la gente, y hasta cierto punto le doy la razón y no lo niego. Muchos que ahora decimos ser pastores, vivimos el Evangelio o en el Evangelio para aprovecharnos de la ingenuidad de los demás, para exigirles que traigan dinero, que traigan ofrendas, que traigan aquí. Bueno, les piden para todo, por todo y para todo, ¿verdad? Hay predicadores que paran la predicación y dicen, vamos a recoger otra ofrenda, porque vamos a recoger para esto, vamos a recoger para esto, vamos a recoger para pagar la deuda, para pagar. Mire, si las 4 paredes no fueron al banco a firmar para que le dieran un préstamo, las 4 paredes y el techo no se movieron de ahí, ¿quién fue? Fue el dueño del ministerio. Entonces, ahora el dueño del ministerio dice, no, es que esto es de ustedes, mentira. Eso es de él, no es de la gente, no es de los hermanos. Porque los hermanos, cuando no tengan casa, a ver, ¿a cuántos de los hermanos que ahora se quedaron sin casa, les han dado un lugarcito en el terreno, en la propiedad, en la finca, en la hacienda que han comprado? Yo creo que no, porque hasta hoy no se ha oído nada de decir, ¿verdad? Miren, vamos a hacer una colonia para que vivan aquí los hermanos que perdieron sus casas. No. Actuamos de una manera prepotente, irresponsable, sin amor y sin voluntad, sin el conocimiento de la verdad de Cristo. Por eso las personas cuando nos critican, razón tienen. Porque muchos somos aborazados al dinero. Muchos solo estamos viendo que cuando llega una persona a la iglesia, estamos viendo el signo de dólar en la frente. No estamos viendo la oportunidad que el Señor nos da para que le hablemos del Evangelio. No estamos viendo eso. Por eso la gente nos critica y dice que somos vividores, y razón tiene, porque habemos muchos que así actuamos, habemos muchos que solo estamos encima del dinero y de las ofrendas y de los diezmos. Mira cuánto cayó, y hasta lo anunciamos muchas veces. No, es que mire, la verdad es que Jesús, por eso estos cuestionamientos, y por eso Él dice, que se quedó asombrado. Se quedó asombrado de que su propia gente, de que su propia familia, de que sus propios hermanos no creyeran en Él. Entonces, así también el Señor, bueno, no se va a asombrar, porque ya lo sabe, que todos aquellos magnates, ¿verdad? Que tiene, porque el Señor al llegar al cielo no nos va a preguntar, mira, cuántas cuentas bancarias tenía, cuántos terrenos, cuántas casas, cuántos autos, cuántas mujeres, ¿verdad?, has tenido, sino
como la samaritana, ¿verdad? Que le dijo, 5 mujeres has tenido y que ahora tenemos. No, al hombre, no, a nosotros, cuando estemos en su presencia, las cosas no nos va a preguntar. No nos va a preguntar cómo era la iglesia, cuántas personas teníamos a cargo, ni nada por el estilo. No, lo primero que nos va a preguntar es, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el evangelio? ¿Qué hiciste con la oportunidad? ¿Qué hiciste con lo material que puse en tus manos para que lo administrara? No para vos, sino que para que también ayudara. ¿A cuánto les diste de comer? ¿A cuánto les diste una casa para hoy en esta situación? ¿A cuántos ayudaste? Eso va a preguntar el Señor. ¿Y qué desgracia para todos y cada uno de nosotros que nos encontremos en esa posición cuando el Señor nos comience a preguntar, ¿qué hiciste de mi palabra? ¿Qué hiciste con las bendiciones? Porque ahora el hombre pues se llena de orgullo decir que tiene 1 y 2 y 3 cuentas bancarias, que se da unas grandes comidas, que se come 5 libras de carne, que se come la cantidad de camarones, que dice, me comí tantos camarones, me comí tantas pupusas, me comí aquí, fui allá, vine y gasté esta gran cantidad, gasté 25,000, 50,000, 100,000 dólares, y la gente que está oyendo dice, ay, si yo tuviera siquiera $5 para ir a desayunar, si yo tuviera $5 para poder a pagar, o $10 o lo que se paga de la luz, si yo tuviera una mínima cantidad de lo que el pastor se ha ido a gastar en sus grandes banquetes, entonces dice la gente, y yo aquí rogándole al Señor que me dé para pagar la luz, para pagar el internet, para pagar el teléfono, para pagar el agua, los servicios que hay que pagar. Entonces, si tan solo tuviera, dice la persona que está en esa condición, un poquito de lo que fue a mal invertir. Bueno, como repito, esas son las cosas que el Señor a lo mejor nos va a preguntar cuando lleguemos a su presencia, pero antes, lo más triste y doloroso va a preguntar cuando le diga, reconociste, obedeciste, creíste en mi Hijo como mi único Salvador del mundo. Y va a parecer como alguien que en una película que decía, pero mira Jesús, y yo aquí te tengo marcado en el pecho, y le dijo, no, yo no quiero estar en tu pecho marcado, yo quiero estar en tu corazón, con el poder del Espíritu Santo para salvar tu vida. Como solo me tenés en una pintura, solo me tenés en un dibujo, entonces te vas a condenar. Entonces, eso es lo que va a pasar en aquel día, cuando cada uno de nosotros nos presentemos delante del Señor y nos preguntemos, y nos pregunte, ¿enseñaste mi palabra? ¿Exhortaste al pueblo? ¿Inculcaste que debían de obedecerme y de creer en mí para poder llegar a tener la oportunidad de la vida eterna? ¿O te conformaste con que solo tú te ibas a salvar? ¿O te conformaste con seguir predicando mentiras y no hablar de la palabra? Bueno, tantas cosas que nos podemos suponer van a suceder y que el hombre mismo va a tener que pagar sus propias cuentas delante del Señor, ¿verdad? Y lo peor del caso es que cuando todos aquellos, bueno, primero vamos a comparecer nosotros como cristianos, hijos de Dios, delante del tribunal de Cristo, no para condenación, sino para premio, o sea, para coronas. Pero luego va a comparecer todo el mundo, y ahí van a comparecer todos aquellos que ahora se burlan del evangelio, ahora critican a los pastores, ahora todos aquellos que dicen que Jesús es un fantasma, que Jesús es una mentira, que Jesús es un invento del hombre, todos aquellos que dicen que Dios no existe, bueno, todos aquellos que ahora se llaman ateos, ahí van a aparecer, así como el rico, ¿verdad? Por eso decía, aquellos adinerados, allá van a ir a parar si no se arrepienten, si no creen a Jesús como su salvador personal. El dinero no los va a salvar. El rico, cuando estaba en tormento, cuando estaba en problemas, cuando estaba en situación, ¿qué vio? Él estaba en un lugar de tormento y Lázaro estaba siendo consolado al otro lado del abismo de la separación que había, y era consolado por Abraham. Y desde allá le grita, Abraham, 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 mándame a Lázaro, que me traiga, el que se haya mojado el dedo, que me traiga una gotita de agua, porque aquí entró el tormento. Hasta que ya no estaba en la situación difícil, dijo, la verdad, aquel está en una mejor posición que la mía, aunque la mía en la tierra fue mejor, pero ahora en este lugar es un lugar de tormento. Entonces, el propósito, mis hermanos, de este mensaje es que todos y cada uno de nosotros, aquellos especialmente, que conociendo al Señor, que conociendo la palabra, que conociendo el Evangelio, estemos viviendo nuestras vidas cometiendo errores,
errores que nos puede costar la condenación, errores que nos va a costar perder quizás la vida eterna, errores que en ese momento nos vamos a lamentar y vamos a decir, ¿por qué no oí? ¿Por qué no entendí? ¿Por qué no quise cambiar mi manera de ser? Pero ahí ya va a ser demasiado tarde, porque ya estás en un lugar, porque el pecado lo que hace es separarte de Dios, separarte de la palabra, separarte del Evangelio, separarte de la divina gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a dar para que nosotros nos salváramos, para que nosotros hoy fuéramos hijos de Dios. Entonces, cuando yo niego todo eso, entonces me voy a ver en esa situación tan difícil, y que ahí, como dice la Biblia, van a ser los ayes, los dolores, los gritos, las circunstancias. Por eso, antes de abrir tu boca, antes de criticar, antes de estar señalando de que somos vividores, que somos estafadores, que somos mentirosos y que somos charlatanes, es mejor que lo pienses 2 veces y no sigas hablando de esa situación. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, el Señor te va a revolcar y te va a llevar a donde tú no quieras ir. Así que espero que esta meditación, ¿verdad?, que no es que es solamente es una aclaración de lo que la palabra nos enseña, cuáles son las consecuencias de ignorar o de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema que nos ocasiona tanto en nuestra vida física como en nuestra vida espiritual al no reconocer de que Jesús es el Hijo de Dios? Al no reconocer de que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestras deudas, por nuestros problemas, por nuestras debilidades, por nuestra manera de ser. Él pagó todo en esa cruz. Entonces, ahora, si queremos ver la gloria eterna de Dios, si queremos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que arrepentirnos y confesarnos delante de Él que somos pecadores y que hemos actuado de una manera ignorante porque desconocíamos la palabra o porque hemos aprendido las cosas que alguien solamente dijo o quiere enseñar al mundo entero. Por eso yo le digo pues a esta persona, ¿verdad?, que tenga misericordia de su vida, de su alma, de su familia, porque si no se arrepiente, él va a ir a parar juntamente con ellos al infierno. ¿Por qué? Porque él está dando una mala enseñanza, él está dando una mala instrucción a sus hijos, a su esposa, quizás a sus hermanos, a sus padres, a sus nietos, a sus abuelos, a sus bisnietos. No sé cuál es la edad de este hombre, de Bernardo Carranza, pero si no se arrepiente y no le pide perdón al Señor, pues sus días van a ser duros allá en la eternidad, en la condenación. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no nos olvidemos que Jesús pronto vendrá por su iglesia. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes en tus manos nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras enfermedades, y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en nuestras vidas para bien, para que así en aquel día, Señor, podamos ver tu rostro. Igualmente, Señor, te suplico por todos los enfermos, que pongas tu mano poderosa de sanidad, por todos aquellos que están en dificultades dentro y fuera de nuestro país, por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, El Salvador, y por cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, que las guarde, las proteja, las bendiga. Pero antes, Señor, te suplico también que estos, que son nuestras familias, que son nuestros amigos, que son nuestros compañeros de trabajo, de estudio, que en esta hora, y que no te han recibido como Salvador personal, que en esta hora puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, para poder alcanzar salvación, y de esta manera repetir esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día, y que por eso, Señor, ahora me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mis labios que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador,
Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por este momento y por la oportunidad de la vida que nos da. Y gracias porque hasta aquí el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, que el Señor me los guarde y que derrame sobre ustedes muchas bendiciones. Así que, buenos días.